Con tanto contenido multiplataformas de superhéroes como los videojuegos, tales como Marvel Rivals o Maverick Koto, series en live action o animadas como Daredevil, Born Again, The Boys, Invencible y X-Men 97, que está próximo a estrenarse la segunda temporada. Sin mencionar el cine que tiene tanto los fans como público casual con muchas expectativas y hype, gracias a Spider-Man World Day y Avengers Doomsday. Es hora de hablar de dónde nacieron, o sea, los cómics, y dejando de lado editoriales independientes como Image y BW, entre otras, ya que es más fácil, literal, solo empieza con el número 1 como los mangas. Esta vez quiero enfocarme más en Marvel y DC, hacer editoriales más conocidas y tener los superhéroes más populares y mainstream. Cabe aclarar que los cómics que mencionaré son fáciles de leer, no necesitan una guía de lectura para entender, ideal para un principiante. Solo basta con cogerlo, comprarlo, abrirlo y ya. Aparte, algo positivo es que cumple la 3B, bueno, bonito y barato. Bueno, debido a que son historias que mantendrán tu lectura entretenida. Bonito, ya que son tapadura, haciendo que se mantenga a diferencia de las grapas. Además, se verá chido en tu escritorio. Y barato, porque la mayoría de estas no pasan los $14.58, que en soles peruanos sería 50 loquitas. Bueno, eso sí, el gobierno próximo no se subía dólar. Y sí, como escuchan, esta guía apunta más a los que residen en Lima, Perú, que es donde provengo. Y no es tanta sorpresa, literal, mi avatar tiene los colores de mi país. Pero tranqui, que seguro que dicho cómics también encontrarás en el país que resides, gracias a Literal Salva, que son los que recopila y distribuyen estos cómics, que fácilmente podrás encontrar en tu tienda de cómic geek favorita. No diré cuáles, ya que ni me patrocina. Guiño, guiño. En kioscos, en la mina Kirka, Por favor, no vayan de noche. y en las cachinas, como la Feria Grau o Takora. O Yara, ¿esa es una casa crava? Y bueno, sin tanto relleno ZZZ, empecemos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con dichas palabras, Stan Lee y Steve Ditko forjaron el que sería el representante de la Casa de las Ideas. Pero tras 60 años de su creación, con muchas sagas, arcos y diferentes escritores, dibujantes, y sin mencionar a la distinta serie que tuvo como Spider-Man de McFarlane o Peter Parker de Película Spider-Man, la historia de Arácnido está muy extendidas, haciendo que el lector casual tenga una agobiante tarea si quiere leer algo de su superhéroe favorito. ¿En dónde viene el universo Ultimate? Una idea originaria por Bill Jemas, presidente de la compañía de ese entonces. Él sabía que 40 años de historia era difícil procesar a nuevos lectores, y llegando a la década 2000 con películas como X-Men y 2 años después Spider-Man y Sam Raimi, Jemas propuso la línea Ground Zero, Zona Cero, que contenía los orígenes del superhéroe de Marvel adaptados a la nueva era. Sin embargo, piensa que era difícil encontrar escritores apropiados. Hasta el propio John Byrne, quien le dio joyas como Uncanny X-Men junto a Chris Claremont, falló el intento. Es gracias a John Quesada que propuso a Brian Michael Bendis, que tiene un buen portafolio al escribir historias policiales e editoriales independientes. Su narrativa cinematográfica, acompañada con diálogos espontáneos y tramas justificadas, era el indicado para Spider-Man Ground Zero, cambiado ahora por Ultimate Spider-Man, acompañado los lápices por Mark Bucket. La historia trata de darle más desarrollo al origen de Trepamuros, que a diferencia de su homónimo en los 60, que unas cuantas viñetas ya te cuenta su origen, acá la historia se alarga más. De hecho, en la primera historia, Peter todavía aún no usa su traje. Vemos como Norman Osborn es el responsable de la radiación que sufre la araña, que más adelante pica a Peter cuando está en una excursión con sus compañeros del colegio, tal como sucede en la primera película de Trepamuros, y que Oscorp está relacionado, se adaptó para la saga Amazing. En esta historia ya contamos con la presencia de la bella MJ y Harry, personaje que en el canon principal aparecen tiempo después, y el tío Ben, que tiene más participación a diferencia de la otra, que lo dividen rápidamente. Y a pesar de sus poderes sobrehumanos, Peter es un adolescente, con falta de experiencia. De hecho, se le tiene muy difícil con los forzadores, que si no fuera por su telaraña, el joven Parker hubiera perdido, cosa que pasa con Electro. Y desde otro punto a favor, es poder ver de nuevo su origen de sus villanos más clásicos, como el Duende Verde, Doctor Octopus, el Arenero y sobre todo Kingpin, que no le importa la edad que tiene el superhéroe. Si eres una piel en sus zapatos, hará que lo lamentes. Siendo el joven de los 2000, actuando en la nueva tecnología, Peter consiguió un puesto en el Daily Bugle. No quiero esperarle más, pero ver desde cero el origen de su camino del héroe del Cabeza Rey es un deleite. Y lo puedes encontrar tanto en la versión tapa negra de la colección novelas gráficas de Marvel en el tomo número 15, como en la edición integral Ultimate número 1. Aunque sugiero esta última, debe que recopilada del 1 al 13, a diferencia de la novela gráfica, que es del 1 al 7, y no hay más continuación. Ahora sí, continuemos. Batman es uno de los superhéroes más populares, con una extensa galería de villanos y mucha historia en su haber. Sin embargo, tomar lectura con el Caballero de la Noche resulta complicado, sobre todo porque sus ejemplares se extienden con los otros miembros de la Batifamilia, pero un cómic que fácilmente puede ser tu punto de partida y no es necesario haber leído algo antes del personaje. Me refiero a Batman, Yo Soy Gotham, donde nos narra que en la caótica ciudad gótica, Batman no es el único superhéroe. Dos nuevos héroes se suman, teniendo poderes metahumanos como Superman, tratándose de Gotham y Gotham Girl, que tiene una voluntad inquebrantable de preservar todo lo bueno de la corrupta ciudad, inspirado por el Capuchado. Batman, a su fiel estilo, de confiar a esos nuevos dos vigilantes. Pero, si esos nuevos héroes se vuelven villanos, ¿o creen que Batman es uno de los responsables del mal de la ciudad? Con el guion de Tom King, que tiene obras excelentes en DC, ilustradas por David Fitch, que su arte se complementa con los hombres del personaje y la ciudad misma. Esta novela cuestiona a Batman lo que realmente es ser un héroe, y podrás tener una edición completa en el tomo colección Héroes y Villanos de DC número 1. Seguimos. Gracias a las buenas críticas y ventas que tuvo Fantastic Four y Spider-Man, se quiso repetir la fórmula, pero mezclándolos. Apareció un grupo de jóvenes héroes siendo los X-Men y un superhéroe adulto solitario, Daredevil. Pero debido a que el dibujante Bill Everett, que creó Namor, no pudo terminar el trabajo a la fecha establecida,
para el demonio guardián, el bueno está improvisó juntando a otros superhéroes de su galería, naciendo así los Vengadores, que gracias al MCU gozan de una gran popularidad. Pero un cómic que se tomó mucha inspiración para el dicho filme, me refiero a The Ultimates, escrito por Mark Millar y Brian Kish, haciendo un dúo perfecto. Millar por escribir historias crudas y algo realistas, como sus obras Wanted, Kick-Ass, entre otras, y Brian Kish con un arte que pareciera que en vez de leer un cómic, estás viendo una película, y es que The Ultimate perfectamente se encaja para un filme. La narrativa inicia con los aliados a punto de atacar una base alemana, están entre sus filas el Capitán América, usando un traje más acorde a un soldado que las típicas mallas clásicas. El responsable de juntar el equipo es Nick Fury, retratado por el actor Samuel Jackson, tras una petición solicitada por el propio gobierno debido a amenazas como la de Hulk o de los mutantes, en especialmente Magneto. El color de los personajes son distintos a sus homónimos del canon principal. Thor no es el modesto Dr. Donna Bray que se cobre el dios nórdico, sino alguien que está en contra del gobierno al considerarlo corrupto y abusar su poder para someter a los más débiles con falsa propaganda y liberación, por lo cual se resiste a unirse a los Ultimate. El capitán tiene mala mentalidad, un soldado de la época de los 40, tratándose de adaptarse al nuevo siglo y sufriendo al despertar en un nuevo mundo. Iron Man, que como me encanta esa armadura, es más sarcástico y carismático que sus diálogos, tal como tiene Tony Stark en el MCU. Hank Pym, que tiene un fuerte trastorno, siendo muy bipolar en sus actitudes y demasiado agresivo. Y Bruce Banner, un hombre deprimido que vive con la angustia de poder perder su trabajo, así como querer recuperar su amor por Betty Ross, volviéndose más una sesión tóxica. De hecho, la transformación de Hulk es una liberación de sus propios demonios que guarda dentro, siendo un total peligro cuando se libera. El cómic, a pesar de parecer una propaganda de milicia americana, es idóneo para los que quieren adentrarse a tener una lectura de los Vengadores. Por cierto, digo Ultimate porque así se llama el grupo en este universo. Lo podrás encontrar tanto en la versión novela gráfica de Marvel de Salvat en el tomo número 33, como también la edición integral Ultimate número 3, aunque sugiera más esta última, debido a que trae el tomo completo del 1 al 13. En cambio, las de novelas gráficas se dividen en dos tomos, Superhumano del 1 al 6 y Seguridad Nacional del 7 al 13. Sin embargo, un punto que olvidé mencionar, en la reseña de Ultimate Spider-Man, la edición integral está traducido al español España, mientras que en la novela gráfica una traducción más neutra. Pero si fueses un pibito como yo que compraba sus cómics de Perú 21 con la traducción española, un hostias o vale no te va a afectar, pero la edición es tuya. Sigamos. No hay necesidad de presentar esos dos grandes íconos, el hombre de mañana y el caballero de la noche, siempre promoviendo el bien y la justicia a donde vayan. Pero si estos dos grandes héroes son buscados por la ley, Superman y Batman, enemigos públicos, nos transportan una historia donde Lex Luthor, el mayor enemigo del hombre de acero, es ahora presidente de los Estados Unidos. Sí, no me pregunté cómo un villano fue elegido como presidente. Aunque el niño me sacó de onda, ahora de adulto me di cuenta que elegir malos políticos también pasa en la vida real, así que no me lo container. En la historia de un meteorito gigante hecho de kriptonita está rumbo a impactar con la Tierra. Pese a los esfuerzos del gobierno americano para frenarlo, nada da resultados. Es donde Lex culpa a Superman por el siniestro que ocurrirá, debido a que el meteoro se acerca gracias a su presencia, por lo cual ofrece una jugosa recompensa por su captura, haciendo que tanto villanos como héroes que trabajan para el gobierno se unan a esta casa. Y como ambos héroes tendrán que pasar varios desafíos. El cómic también ofrece diálogo de pensamiento entre Superman y Batman, que se distribuye por todas las páginas, donde ambos tienen una perspectiva del uno al otro, siendo una combinación de admiración, duda y verdad. La escritura está hecha por el propio Jet Love, con los dibujos de Ed McGuinness, que nos regala un gran collage de héroes y villanos de DC, como Capitán Átomo, Starfire, Power Girl, Hawkman, Shazam, acá referenciado como el Capitán Marvel, y tanto la Superfamilia como la Batifamilia. Y es seguro que conozca la historia por el filme animado, pero en serio vale la pena leerlo. Lo podrás encontrar en la edición DC Novelas Gráficas, número 5. Continuemos. En la recomendación Ultimate te habrá acerca el típico origen de Spider-Man. Una araña reactiva lo pica, Peter tiene poderes, aprende un gran poder, una gran responsabilidad y ya. Pero si dicho accidente fue en realidad algo del destino, estando en el universo oficial de Marvel, el 616, volviendo a casa, como se llama este arco, le da un giro de 60 grados al típico origen trepamuros, y eso lo descubre cuando se encuentra con alguien que tiene sus mismas habilidades que él, siendo presentado como Ezekiel C, que le hace una pregunta que reformula su origen. ¿La reacción capacitó a la araña para darle poderes o está intentando darle poderes antes que la reacción lo acabara? Con dicha pregunta, Ezekiel se explica más, dando a conocer los famosos totems, que es un buen humano y otras especies, ofreciendo una respuesta más profunda del por qué los típicos villanos de Spider-Man, en su mayoría, son presentados como animales, y así como existen totems, que son en resumidas cuentas una fuerza primordial, también existen sus cazadores, siendo presentado en esta historia como Morlu. No me pelearé más, pero dicha historia es el cimiento que lo vendría a ser luego el evento de Spider-Verse, pero también tiene momentos cotidianos como Spider-Man capturando a los ladrones, Peter y su problema de alquiler, o Peter en su faceta como profesor, que a gusto personal me gusta más que el típico fotógrafo, y dejando unas páginas para hacer una crítica a los tentados que sufren los estudiantes de escuela debido al bullying. Sin duda, una novela que sí o sí tienes que leer si eres fan del arácnido, a pesar de los dibujos de John Romita Jr., que bueno, en ese tiempo era pasable. Porque ahora... Dicho tomo es recopilado en la colección Novelas Gráficas de Marvel, en el tomo número 21. Seguimos. En realidad la historia que iba a estar en esta lista era Para el hombre que lo tiene todo, escrita por el legendario Alan Moore, pero sinceramente me costó mucho trabajo encontrarlo, y colocarlo sería traicionar la lista. Pero una historia de Superman que vale la pena leerlo y recomendarlo, ya que prueba una faceta del hombre de acero que no se vio tanto adaptado en series animadas como el live action. Bueno, la serie sí lo hizo. Abre la faceta de Superman como padre, siendo el primer tomo de la etapa DC Review, que es como un nuevo reinicio para los personajes. Conocemos a Jonathan Kent, quien empieza a despertar sus poderes, enfocándose más en cómo el niño tendrá que adaptarse a dichos cambios, pero todo se complicará cuando aparecerá la amenaza
amenaza de Erradicador, que llega a considerarlo un peligro por su sangre mestiza de Jonathan. Tanto padre e hijo tendrán que combinar sus habilidades para hacerle frente. Escrita por Peter J. Tomasi y Patrick Kirso, que lo dibujo de Doug McKay y Jorge Jiménez, que nos da un arte espléndido, podrás tener la historia completa y conclusiva en el tomo Héroes y Villanos de DC número 6 por parte de Salva. Seguimos. Siempre se dijo que los X-Men, desde su creación, es una representación a las minorías oprimidas. Y es un sí y no, ya que sus primos cómics no son tan odiados. Pero a pasar los números, siendo específicamente The X-Men número 15, se dejó esa semilla que alimentó las historias más adelante. Y con tantas alineaciones, vamos con una que se dio a conocer a la generación de los 2000, Anthony X-Men, escrita por el fundado Joss Whedon, quien nos trajo la primera película Avengers y Avengers 2, con lo dibujo de John Cassaday. La historia nos adentra de cómo Cíclope y Emma Frost tendrán que reformar los X-Men para que sean superhéroes al servicio de la humanidad. Viste un uniforme de comayas, dejando la chaqueta de cuero que estableció Grant Morrison en el run anterior. De hecho, hasta Wolverine hace un comentario de ello, no una, sino dos veces, combatiendo no solo a mutantes, sino otras amenazas como Godzilla y Temu y un atentado terror. Pero su plan se va a descarrilar cuando aparece una cura para una Legión X, siendo muy solicitada por mutantes que nacieron deformes y tiene opiniones divididas entre los miembros de cómo hacerle frente, tanto que amenaza con disolver el grupo, llegando a discusiones e incluso a los golpes. Si nunca leí algo de los X-Men y tanto viajes en el tiempo que son el pan cada día del grupo de mutantes te marea, haz un X-Men del 1 a 6, como lo tiene recopilado la colección de novelas gráficas de Marvel en el número 36, es tu mejor acción para empezar con los hijos del átomo. Aparece en Batman número 1, el Joker, o el Guasón como se conoce en Latam, es el mejor némesis del Caballero de la Noche. ¿Puede Batman existir sin Joker, o el Joker sin Batman? Con esa pregunta en cuestión, el legendario Alan Moore en 1988 nos trae The Killing Joke, acompañado con los lápices de Brian Boland. En la historia se puede ver el origen del Joker, de cómo ser una persona cuerda con falta de oportunidades metiéndose en la boca del lobo al entrarse a la mafia. Con todo su alrededor derrumbándose, lo lleva a una total locura, tratando de cometer una de sus peores fechorías. El príncipe payaso del crimen trata de corromper la cordura oficial Jim Gordon, y Batman, al saber que el Guasón escapó de prisión al dejar un reemplazo en su celda, buscará manera de darle fin de una vez por todas ese círculo vicioso entre ambos, que no solo tarde o temprano acabará con los dos, sino también con los que los rodean, ofreciendo un panel que básicamente se volvió un meme y un final que dejó más dudas que respuestas. Esta historia excelente del murciélago lo podrás encontrar en el tomo número 4 de la colección Batman y Superman de Salvaje, creada por Stan Lee y Jack Kirby. Después del éxito de los Cuatro Fantásticos, la recién nacida Marvel trae al increíble Hulk. Pero a pesar que todo el público tiene una casual referencia del gigante Esmeralda como una bestia tonta que solo destruye todo lo que ve, si no me creen, solo basta de ver las escenas de Hulk en el MCU y leer los comentarios. Pero en realidad el gigante verde es algo más, como dice Schwartz. ¡No! ¡Capas! Exacto, tiene capas. Me atrevo a decir que muchas capas. Es que el alter ego de Bruce Banner es más profundo y complejo que se cree, y el responsable de darle sentido es Peter David, que estuvo a cargo del gigante Esmeralda por casi 10 años, un lazo de tiempo abrumador para un guionista de cómics, comenzando con Increíble Hulk número 331, junto al conocido Todd McFarlane. De hecho, ese es este run que nos trae la famosa portada de Increíble Hulk número 340, que fue referenciado muchas veces, incluso en el cine. ¿No? En esta etapa los lectores conocen Joe Fix, uno de los tantos alter ego de Banner, pero los números que me voy a enfocar son el 370, y 377, donde tanto Joe y Banner llegan a un acuerdo que solo el gigante aparecerá cuando caiga la noche, un guiño a los cómics clásicos. Pero debido a un ente sobrenatural que se quiere apoderar de Hulk gris, es donde Bruce, para librarse del enemigo, no tiene más remedio que abrir la puerta prohibida, decidiendo liberar un monstruo que ya se encerra en su psique. A pesar de lo difícil que es enfrentarse al ente, este último ruega piedad para que dicho monstruo no se lo lleve, siendo difícil encerrar para Joe y Banner. Pero debido a que la vida complicada que lleva Bruce, sobre todo por querer saber el paradero de su esposa, Betty Ross, dicha criatura que hace encerrada, poco a poco se va a liberar, cuando el científico sufre un ataque de ira o estrés, haciendo una lucha en su mente, por lo cual las tres personalidades desean poseer el cuerpo. A pesar de lo que conté, es solo la punta del iceberg. El arco se llama Silent Scream o Gritos Silenciosos, un nombre que cae perfecto para el problema de personalidades que padece Banner, y podrás encontrar en la colección novelas gráficas de Marvel de Salvaje en el número 11, que lamentablemente vi varios de esos tomos regados. Una lástima, la verdad, porque darle un problema más psicológico a un personaje, más si es alguien popular, es un deleite para leer. Es por conocimiento general el origen de Superman. Casi los que nunca vieron nada del superhombre lo conocen. Vienen a las estrellas después que su planeta se destruyera. Una nave cae en una pequeña granja en Smallville, Kansas, Estados Unidos. Pero si en vez de territorio americano, cayera en la tierra de la Unión Soviética en pleno apogeo. Escrita en 2003 por Mal Mirror, con dibujos de Dwayne Johnson, Rexon o Hijo Rojo, nos trae este interesante What If. Ver al último hijo de Krypton como campeón de los obreros. Libró una lucha interminable por Stanley. Ese no, gracias. Luchando por el socialismo y la expansión internacional del Pacto de Varsovia. En esta historia también se aprecia las otras versiones de los héroes DC, como Batman, que es un revolucionario. Wonder Woman, un embajador de Temisira, tiene una buena relación diplomática con Kal-El. Hal Jordan, miembro del ejército americano, para frenar la expansión roja, y Lex Luthor, siendo la posición perfecta ante los principios estadounidenses capitalistas, siendo una partida de ajedrez de cómo esta rivalidad jugará sus fichas en esta guerra fría. Siendo para mí uno de los mejores desenlaces, y no quiero extenderme más. Hacer un Westworld es una lectura de inicio y final, tiene la historia completa en la colección Batman y Superman por parte de Salvaje en el número 2. Les garantizo que no se arrepentirán.
Y eso fue todo por el video de hoy. La verdad quería hacer este video porque personalmente conozco personas que a veces quieren adentrarse con eso de los cómics, pero con tantos números y los precios caros de algunos ejemplares, prefieren desistir. Y la verdad la lectura no debería ser un lujo, ya que no hay nada mejor que estar transportado a otra realidad y dejar esta, aunque sea por unos minutos. Después de todo, la fantasía también ayuda. A veces te hace sentir mejor y te da fuerza para enfrentar la realidad. La fantasía puede motivar a las personas. Pero dejando esa reflexión de lado, muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, me apoyaría mucho con un like. Y dime, ¿conoces ya esas historias? ¿Colocarías otras? ¿Te es fácil conseguir esos ejemplares o acaso estos son difíciles? Bueno, en mi caso sí son fáciles de conseguir y a buen precio. Bueno, eso ha sido todo. Yo soy Hato y esto es The Space Freak, tu viaje al mundo geek.